Hola, espero se encuentre muy bien. Hoy vamos a continuar con esta serie de videos que he venido colocando en el canal sobre Python, sobre todo enfocado a la parte de Network Programmability o lo que es lo mismo, ideal para ingenieros de redes que están aprendiendo de automatización de redes. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Aquí vas a aprender de redes desde principiante hasta un nivel avanzado en todo lo que es la parte de enrutamiento avanzado y todo lo que es la parte de switching avanzado. También de Network Programmability hemos arrancado con esta serie de videos de Python. Ya he estado colocando videos sobre todo lo que es la parte de data types, números enteros y flotantes, la parte de string, listas, diccionarios, tuples. Ya vimos también condicionales y el último video que habíamos colocado de este tema hablamos de los for loops. Hoy le toca el turno a la parte de while loops. Luego vamos a ver también cómo poder automatizar esas tareas, configuraciones en dispositivos de networking y vamos a aprender de Ansible, que también es súper interesante. Entonces, bueno, a nivel de lo que es la parte de while loops, es importante entender que esto es una estructura de control que permite repetir un bloque mientras una condición sea verdadera o mientras se cumpla una condición específica que nosotros definamos. Y el caso de while loop, lo ideal es que se use cuando nosotros no sabemos cuál es la cantidad de veces que yo tengo que iterar por un determinado código que yo realice, ¿sí? No como en el caso de for loop, que por lo general tenemos una cantidad específica de iteraciones que vamos a realizar. En el caso de while loop, uno pudiese forzar a que sea así, pero en la mayoría de los casos yo no voy a saber cuándo se va a dejar de cumplir una condición y ahí es el momento que debería él salir de ese loop. De hecho, es muy importante siempre tener alguna condición que rompa el loop, porque si no se puede generar un bucle infinito o un loop infinito, que de hecho yo les voy a mostrar un ejemplo para ver cómo se ve esto y por qué se generó este infinite loop o loop infinito. La sintaxis básica, como podemos ver acá, déjenme mostrarle, es mientras la condición, o sea, mientras se cumpla un condition o una condición, aquí se va a colocar la serie de, digamos, o el bloque de nuestro código que se va a estar repetiendo, o sea, que se va a estar repitiendo. Aquí es donde colocamos esas instrucciones. Entonces, la condición es una expresión booleana, que puede ser verdadero o falso, que se evalúa antes de cada iteración. Entonces, es muy importante nosotros evaluar esa condición. Si se cumple, seguimos ejecutando el código. Cuando ya no se cumpla, él va a salir de ese código. Importante, hay que usar, el código tiene que ser intentado. Vamos a usar algunos espacios, por lo general es 4 espacios que se usa, o es la recomendación, digamos, que se da a nivel de Python. Entonces, el bloque de código intentado se ejecuta mientras esa condición sea verdadera. Un ejemplo, veamos acá, aquí yo estoy usando una variable que es count, es un contador, lo inicializo en 0 y digo, mientras ese valor de count sea menor a 5, yo voy a ejecutar ¿qué cosa? Dentro del código, un print. Simplemente print count y luego tengo que incrementar eso para que en algún momento se rompa esa condición. Si yo no colocara este count acá, que se incremente en 1, esto lo que termina haciendo es agarra el valor que tiene count y le suma 1 y así va a hacerlo sucesivamente. Entonces la primera vez count vale 0, es menor a 5, es cierto. Entonces imprimo 0. Luego count le sumo 0 más 1 es 1. Ahora count vale 1. 1 es menor a 5, sí. Entonces imprimo count, que ahora es 1. Luego le sumo 1, ahora vale 2 y así sucesivamente hasta que llega a 4. Cuando count llega a 4, cuando le sumo ese valor de 1, me va a dar 5 y 5 no es menor a 5. ¿Sí? Ahí ya es falso. 5 es igual a 5. Entonces aquí ya se rompe digamos, la condición y sale de ese loop. Por eso se ejecuta, o mi salida, yo voy a estar viendo 0, 1, 2, 3 y 4. En el caso de Network Programmability, uno de los usos comunes, ahí yo les coloqué liste 3, iterar sobre una lista de dispositivos de red que nosotros podemos tener definido, una lista de dispositivos, y yo quiero que él vaya iterando uno por uno, tal cual como hacíamos, por ejemplo, con un for loop. Procesar respuesta de comandos, obtener un resultado esperado. Yo puedo decir, bueno, ejecuta esto si mientras esta condición se cumpla. Si no se cumple la condición, ahora ya puedes salir de ese loop. Realizar una tarea repetitiva en varios dispositivos. Y aquí pongo un ejemplo. Fíjense, acá tengo una lista
que la llamo devices, esa lista, y está compuesta de 3 objetos, router 1, switch 2 y firewall 3. Inicializo esta variable igual 0 y digo, mientras i sea menor a la longitud de devices, recuérdense que esto es una función, y esta longitud de devices me va a traer el resultado de 3 objetos. Entonces aquí estoy diciendo, mientras i sea menor a 3, ¿qué voy a hacer? Device es igual a device y aquí estoy haciendo indexación. El primer valor es router 1 y le digo configurando dispositivo y aquí lo muestro usando la fstring, ¿sí? Para formatear, digamos, esta cadena de caracteres o este string. Entonces digo configurando dispositivo, router 1, luego incremento. Aquí puedo colocar cuál es el código, lo estoy poniendo en el comentario simplemente para demostrar. Y aquí incremento el valor de i. Luego i vale 1. Recuérdense que cuando i ya sea igual a 3, ya se va a romper el código y ya esto deja de hacerlo. ¿Qué termina como resultado de esto? Configurando dispositivo primero router 1, luego switch 2 y luego firewall 3. Porque así es que le vas a poder mostrar al usuario en pantalla cuál es el dispositivo específico que se está configurando en ese momento para que el usuario esté al tanto. Aquí está el uso de este break y continue, que son dos keywords muy importantes que se usan a nivel de los loops. Y cómo pudiésemos, como para entender un poco el funcionamiento. Después yo esto se lo voy a mostrar, bien sea desde Spider o una consola idle de Windows, para que ustedes vean cómo se vería. Entonces aquí digo, num igual 0, coloco esta variable y digo, mientras num sea menor a 10, ¿qué voy a hacer? Incremento el valor y digo, si num es igual a 5, se coloca continuo o estamos colocando aquí continuo. ¿Qué hace continuo? Él va a volver a iterar. Él va a volver a regresar al inicio del loop. No hace nada, simplemente a regresar al inicio del loop. Cuando regresa, num se le va a incrementar el valor. Si ahora si venía 5, porque obviamente para que caiga acá es porque se cumplió que num vale 5. Cuando vale 5, perfecto, continuo. Luego le incrementó 1, num vale 6, ya no va a pasar por acá. Sigo acá, imprimo. Luego viene otra vez, incrementa 7, luego incrementa 8. Cuando llega num igual a 8, se hace un break. Y aquí ya se rompe el loop. Aquí ya se sale del loop. Ese número, o sea que este print num aquí no lo va a imprimir ese último. Entonces él va a arrancar, nuevamente arranca con num 0, es menor a 10, num vale 1, no se cumple ninguna de esto, imprimo 1. Luego así voy, 2, 3, 4. El 5 no lo va a imprimir, se lo salta. 6 y 7. Esto lo vamos a ver funcionando como para que nos quede mucho más claro. Vamos ahora entonces a la parte de demostración. Déjenme poner la consola de Spider y una y la de Windows también, idle, y vemos ahí unos ejemplos. Bien, entonces vamos a ver aquí quizás algunos ejemplos de lo que habíamos visto a nivel del while. Vamos a ver, vamos a suponer que yo creo una variable desde contador. Esta vez le voy a poner a igual 0. ¿Qué pasa si yo hago y digo, bueno, mientras a sea menor a 5, como habíamos visto, aquí tengo que colocar 2 puntos, y mi indentado, 1, 2, 3, 4, que es lo que le digo yo, recomendación, hay algunos programas que de una vez ya te lo va a colocar y ahorita lo vamos a ver en Spider, él ya te pone de una vez el indentado. Y le digo, imprime A. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir acá? Como yo no estoy, si yo lo dejo así y no sumo nada a A, o sea, no estoy incrementando el valor de A, obviamente aquí lo que va a pasar es que va a quedar en un loop infinito porque A siempre va a ser 0 y si A siempre es 0, cuando él valide dice A, 0 es menor a 5, imprimo A, 0 es menor a 5, imprimo A, o sea, siempre va a imprimir 0. Entonces esto se quedaría en lo que se llama un loop infinito, como está allí, ¿sí? Entonces la manera de corregir esto, nuevamente coloquemos Python 3, la manera de corregir esto es que yo diga A igual 0 y digo ahora, mientras A sea menor a 5, y aquí digo, imprime A, pero lo que voy a hacer diferente dentro del loop, es decir que A es A más 1, es decir, primero la primera vez vale 0, le suma 1 es 1, luego 1 es menor a 5 y así voy hasta que 1 sea igual, A sea igual a 5, que ahí es cuando se rompe ese loop, ¿sí? Entonces, si vemos este ejemplo, acá fíjense que A vale 0, luego 1, le incrementa 1, luego le suma ese 1, o sea, es decir, A vale 0, entonces la primera vez 0 es menor a 5, sí, imprimo A, que es 0, y le incremento un valor 1. 1 es menor a 5, sí, imprimo 1,
Le sumo 1, ahora 2. 2 es menor a 5, sí, imprimo 2. Le sumo 1, 3 es menor a 5, sí, imprimo 3. Le sumo 1, 4 es menor a 5, sí, imprimo 4. Y cuando le sumo 1, que queda 5, 5 es menor a 5, no, aquí es falso, se rompe ya nuestro loop. Veamos otro ejemplo por acá. Vamos a hacerlo acá diferente. Voy a decir mientras, por ejemplo, nombre. Vamos a poner primero a solicitar el nombre. Voy a usar nombre, le voy a pedir a un usuario, input, ¿sí? Le digo, dime tu nombre, ¿sí? Dime tu nombre. Y dime el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Dime cuál es tu nombre. Ok, lo puedo colocar así. Y entonces aquí es donde vengo y hago mi while loop. Entonces, ¿qué voy a hacer en el while loop? Yo voy a decir, mientras esa variable nombre va a ser igual, sea igual a esto que está acá. Sí, es decir, que no coloque nada a la persona. Si la persona coloca espacio en blanco, él se va a mantener en el loop. Entonces, ¿qué le voy a decir? Hey, no imprimiste, no me diste ningún nombre. No has colocado ningún nombre. Le imprimo esto. No has colocado ningún nombre. ¿Sí? ¿Y qué voy a decirle? Bueno, nuevamente le voy a decir al usuario esto que está acá. Copio aquí y le voy a decir nuevamente que lo inserte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la persona no coloca un nombre, a mí lo que me interesa es que él esté iterando hasta que alguien coloque un nombre. Y luego le digo else, en el momento que ya la persona coloque un nombre, le digo print y le pongo string f o fstring, perdón. F es tu nombre es y vamos a poner aquí. Tu nombre es y aquí le pongo la variable nombre. ¿Sí? Tu nombre es nombre y lo cierro entre llaves. Perfecto. Entonces, si yo ejecuto este código, fíjense que está, me dice, dime cuál es tu nombre. Vamos a suponer que yo le doy Enter. Me va a decir, no has colocado ningún nombre. Le vuelvo a dar Enter, no has colocado ningún nombre. Dime cuál es tu nombre. Él está iterando y ahí le digo, bueno, Pedro. Tu nombre es Pedro. ¿Sí? Algo tan sencillo como eso, que él va a estar iterando. Y aquí es lo que les decía yo. No sabemos cuántas veces va a iterar porque no sabemos cuántas veces el usuario va a darle espacio en blanco o no colocar el nombre. Nosotros, nuevamente, aquí estoy poniendo un ejemplo sencillo que es hacer este loop hasta que la persona coloque un nombre. Ok, vamos a, yo tengo otro código acá. Déjenme, bueno, vamos primero a colocar el que habíamos dicho. Déjenme ver, ahorita les voy a mostrar uno que yo tengo por acá y lo analizamos rápido. Aquí yo voy a colocar para ver el uso de continuo como lo habíamos puesto, el ejemplo que teníamos justo en el slide. Entonces yo digo, vamos a copiarlo, ¿sí? Y lo analizamos rápido y vemos luego esa corrida cómo va a dar. Aquí tengo, inicializo la variable num como 0 y fíjense acá, digo, mientras num sea menor a 10, la primera vez vale 0, se cumple, incremento el valor, ahora num vale 1 y digo, si num es igual a 5, no es igual a 5. Si num es igual a 8, no. Entonces imprimo ese valor que ya sabemos que es 1. Luego va a iterar nuevamente. 1 es menor a 10, sí. Le sumo 1, ahora vale 2. No se cumple, imprime 2. Luego va así, 3, menor a 10. No se cumple, imprime 3. Entonces voy 1, 2, 3, 4. Cuando llegue a 4, ¿qué va a pasar? 4 es menor a 10, no. Le sumo 1 y me va a dar 5. ¿5 es igual a 5? Sí. Continuo. No lo va a imprimir, no va a llegar acá, porque lo que hace el continuo, recuérdense que es que regresa acá arriba. Ahora viene 5 es menor a 10, sí, se cumple. 6, imprime 6. Viene incremento 1, 7. 7 es menor a 10, sí, imprime 7. Y cuando vuelve a incrementar 8, va a ser match acá. Y cuando dice 8 es igual a 8, sí, ahí se rompe el loop. Entonces veamos este código funcionando y vemos que nos trae como resultado. Tal cual. Imprime 1, 2, 3, 4. El 5 no lo imprime porque cuando se cumple acá va continuo, él regresa al loop, imprime 6 y 7. Y el 8 no lo imprime porque ¿qué me hace el 8? Break. El 8 lo que hace es que se salga del loop. ¿Sí? Entonces,
hay que estar muy atento porque habrá momentos que en nuestro código nosotros nos va a interesar colocar un continue porque es que, bueno, esto sáltatelo, pero regresa porque me interesa que sigas iterando. Y el break va a haber momentos que me diga, si llegó esto, porque quizás es la condición que estamos buscando, ya rompe el loop. Rompe el loop si eso ocurre. Entonces, hay momentos donde nos va a interesar y esto también lo pudiésemos hacer quizás con un for loop. Vamos a colocar un último ejemplo que tengo por aquí. Vamos a darle aquí clear y veamos a ver esto funcionando. Déjame ampliar esto aquí un poco más. Esto es un código temporal y déjeme copiarlo y lo analizamos un poco. Ok, ¿cómo interpretamos esto que está acá? Vamos a ver. Vamos a ampliar esto aquí. Ajá. Y vamos a ampliarlo acá. Ok, fíjense lo que yo estoy colocando acá. Digo, nombre es igual a input y aquí el usuario va a insertar algo. Y aquí le estoy diciendo, coloca un número entre 1 y 10 y coloca la Q, la letra Q para salir, ¿sí? Entonces, ¿qué le digo? Bueno, fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear una lista vacía y lo que voy a hacer es que con los números que la persona coloque, yo imprimo esa lista. Entonces le digo, si number, o sea, lo que el usuario colocó es diferente a Q, ¿sí? Si es diferente a Q, este es el operador, si es diferente a Q, entonces luego, porque si es Q, ya sabemos que va a salir, ¿sí? Si es Q, simplemente se sale del loop, ¿sí? Porque ahí se va a cumplir, digamos, se rompe la condición. En cambio, si es diferente a Q, que es lo que me interesa a mí, entonces voy a iterar. ¿Qué hago? Primero digo, si 0, hago casting de esto y lo pongo, porque esto es un string, recuérdense que con esta función input, lo que me genera es un string y yo lo llevo a número. Entonces la persona colocó, no sé, vamos a suponer que sea 5. Perfecto. 5 es mayor a 0 y menor a 10, sí. Entonces le digo l.append number y lo que estoy haciendo es este método agregar eso a mi lista. Recuérdense que es l de lista.append. Este método lo que hace es que el valor que está aquí, él lo va a agregar a la lista. Entonces va a agregar ahí el 5. Luego pregunto al usuario, coloca un número entre 1 y 10 y coloca la Q si quieres salir. El usuario nuevamente vuelve a colocar un número. Si el número está entre este y este, ¿sí? Primero, si es diferente a Q, si es igual a Q, recuérdense que va a salir. Si es otro número acá, lo voy a agregar a la lista. Cuando el usuario coloca algo que no está entre 1 y 10, que voy a colocarle que el número no es válido y que le digo, coloca un número entre 1 y 10 y Q para salir. Y al final lo que voy a hacer es, cuando ya sale del loop que la persona colocó el Q o el quit, imprimo esa lista. Entonces, bueno, vamos a ver cuando yo ejecute este código. Aquí me dice, inserta un número entre 1 y 10. Vamos a suponer, yo coloco el 4. Inserta un número entre 1 y 10. Yo coloco el 6. Inserta un número entre 1 y 10. Vamos a ver, le pongo 20. Me dice, número no es válido, ¿sí? Porque yo le estoy diciendo entre 1 y 10. No, digo, bueno, el 8. Perfecto. El número entre 1 y 10. 15. No es válido. Número entre 1 y 10. Menos 2. No es válido. Número entre 1 y 10. 9. Y aquí ya me cansé. Le doy Q. Y aquí está la lista. ¿Cuáles fueron los valores válidos para él? Porque al final recuérdense que lo que estamos haciendo es imprimir la lista. Los valores válidos fueron 4 y 6. 20 no fue válido. 8 fue válido. 15 no fue válido. Menos 2 no fue válido. Y 9 fue válido. Y Q, cuando ya me fastidié del código y simplemente es para salir. ¿Y qué hago yo al final? Recuérdense que imprimir ese valor de la lista, porque estoy imprimiendo la lista. Entonces, eso es lo que me trae este código. Y esa es una de las cosas que, digamos, a veces yo puedo hacer dentro de mi código si quiero que el usuario esté iterando. En el caso de Network Programmability, hay momentos donde nos va a poder interesar tener al usuario, como les comentaba, donde no sabemos cuántas veces o cuántos equipos hay, y esto puede ser desde 5, 10, 20, 50 dispositivos. Por ejemplo, si es que yo voy a mostrar un mensaje, entonces yo quiero que eso lo haga mientras se cumpla nuevamente una condición. Cuando se deje de cumplir la condición, listo, se acabó el loop. Espero que les haya gustado mucho el video. Dale like, compártelo y nos vemos en una próxima oportunidad.